Ya me dices que estoy viendo la presentación, por favor. Claro que sí. Gracias. Sí. Listo. El siguiente cuando el doctor siente lo dejo. No entiendo. Sí, en un momentito. Como mamá, papá. No, yo creo que y hablamos acá.
Arrancamos. La idea hoy es que hablemos un poco de anatomía de miembros superiores, especialmente del antebrazo, la muñeca y la mano. Pero me quedamos sin más hablar de anatomía como tal, no, sino de lo más frecuente para todos nosotros, que es los quirúrgicos. Uno más o menos está ubicado qué turnos hay en este sitio, que lo debemos respetar y a qué nos enfrentar cuando estamos en un proceso, entienda que la básica es la que hay. Empecemos con el traje del que es la anterior o la borra del traje Henry. Generalmente se utiliza para o se realizan en el radio, ya sea de osteotomías, bien sea para mal alineamiento, para conformidades, cuando están injertos óseos en uniones, cuando hay drenajes de infecciones dentro del radio, o cuando le está del radio. La vez que hay un verdadero plano alternativo, el nervio radial, más lateral, y el nervio mediano, que está un poquito más medial. Extender proximal, hacia abajo o distal, inclusive hacia el túnel del cartílago, después bien hacia el estafoide, y ocasionalmente hay que hacer osteosíntesis de radios estafoides y puede utilizarse el mismo favor. Como ventaja, importante porque como es un abordaje bastante seguro, entonces nos brinda bastantes ventajas. No tiene una desventaja como en especial. El riesgo cuando se hace este abordaje y se va un poquitico lateral y no hay cuidado puede llevarse el paquete que generalmente está debajo del músculo radial. En lo posterior, especialmente cuando uno hace un abordaje muy proximal, que normalmente se encuentra unos 3 centímetros distal a la cabeza del radio, cuando está ingresando este nervio intrasuperior al músculo supinador, pues ahí tenemos que tener precaución. Por eso recomiendan que uno en la múscula radial no coma el hueso, porque podría uno hacer lesión del nervio intrasuperior, pero en el estudio posterior hemos mostrado que no es tan cierto esto, pero hay que tenerlo presente. En el arca brachial proximal está muy cerca o medial al tendón del bíceps, entonces es presente el nervio mediano para tener cuidado con eso. La quirúrgica para este abordaje normalmente es en la cara anterior y vamos desde la parte lateral del bíceps en la colgante cubital hasta la vertical radial. Esta es toda la longitud de la incisión que puede utilizar. Aquí la vemos en la parte inferior. La disección de la piel, encontramos, abrimos la fascia y debemos identificar dos músculos. Así identificamos el brachioradialis, la parte medial y generalmente el flexor radial de acá. Es importante tener estas estructuras y separarlas. Debajo del brachioradialis, en la parte lateral, nos va a encontrar el paquete de radial y el nervio radial superficial. En el supinar el antebrazo nos va a encontrar con unos músculos que son el superior, debemos desde la parte medial del radio hacia la parte lateral y al despegarlo se va posterior. Ahí estamos ya con un sitio seguro para poder poner una placa. Y justamente nos vamos a encontrar aquí en este punto el músculo redondo. Vamos a ver desde la parte lateral para no ir a desvascularizar la unidad de nervarlo y vamos hacia la parte medial. Entonces va a quedar la parte superior totalmente expuesta. Más por encontrar, aquí le vamos a encontrar lo que es flexor polidislón, flexor pulgar y el donador cuadrado un poquito más distal. Esto es cuando estamos haciendo el abordaje para el distal. Tenemos esos dos músculos,
parte medial hacia la parte medial y dejamos expuesta toda la parte de la diáfisis y la metáfisis distal radial. Y el plano muscular entre el brachiorradial y el flexor radial del carpo no atenemos con el nervio mediano. El mediano siempre está localizado cubital al flexor del carpo. Y ese plano intermuscular vamos a estar muy seguros y no vamos a tener ningún problema. Esta es la parte importante. El cúbito más fácil de todo el antebrazo. En el que se utiliza para fracturas de todo el cúbito, desde el olecano hasta la estiloides cubital. Tiene un abordaje entre los músculos flexor lunar del carpo y extensor lunar del carpo en la parte medial. Recordemos que estamos en posición medial, cubital y lateral a la parte radial. Entonces, este va a la parte medial. Se utiliza también en osteotomías de la ulna o cuando tenemos tratamiento de infecciones óseas a nivel de cúbito. Como de todos los abordajes, casi no hay riesgo, no tiene desventaja, el único riesgo sería que si nos vamos de anterior y lateral, podemos mencionar el paquete metal que está debajo del flexor lunar del carpo. Tendríamos que ser muy poco cuidadosos para poder hacer esta lesión. El abordaje se extiende de cráneo hasta la estiloides cubital en línea recta y directo al hueso en longitud. Que encontramos en ese sitio en línea con la piel y tenemos en la parte proximal elevar el conio y el extensor lunar del carpo hacia la parte radial para exponer la parte dorsal del cúbito. Y sin la parte palmar, entonces lo que tenemos que hacer es llevar superiormente el flexor, dígito segundo y el flexor lunar del carpo para exponer toda la parte de la cara anterior de la nave. Recuerden que debajo del flexor lunar del carpo está el paquete de la vena ulnar. Entonces ahí hay que tener esa precaución. Hay otras estructuras nobles importantes. Aquí nos estaría el flexor dígito profundo, debería el paquete cubital. Aquí en la parte dorsal estaría el flexor carpio. Los músculos más importantes que a veces en ese punto. Otro a mencionar es el dorsal de la muñeca. Este es muy frecuente cuando hay fracturas del tercio distal del radio, cuando tenemos fracturas tipo un dorsal, cuando fracturas o instabilidad del carpo, especialmente variedades de escapos en lunares, también puede utilizar cuando tenemos fracturas de los huesos del carpo como tal, o tenemos lesiones inestables carpianas o tenemos lesiones del tubo carpianular. En este sitio vamos a utilizar el abordaje dorsal de la muñeca, la abordaje universal. Sensible a la proximalidad fetal, pero hay que como aquí tenemos múltiples, debemos tener cuidado en el abordaje especialmente el don del extensor largo del pulgar. Verán que ese tendoncito viene y por el tubérculo se desvía y pasa hacia el pulgar. Entonces en ese punto tenemos que tener precaución para no lesionar. También está en el piso del cuarto compartimiento, que ahorita lo vamos a ver, el nervio posterior. Pero en este sitio ya hay un ramo sensible que va a ocasionar mayor problema desde el punto de vista motor. Si lo lesionamos y que a nivel de la articulación o del labio dorsal, cuando hacemos dorsiflexión, podemos ocasionar dolor y molestia.
Entonces, vale es uno respetar este nervio. Sin embargo, si tiene que resecarlo, no hay problema, porque en este punto lo único que hace la sensibilidad de los muñecas. De hecho, hay cirugías que cuando tenemos una dosis muy avanzada del casco, puede ser una restricción, inervación de la muñeca y uno de los daños que hay que quitar es tener enterosis. Y también que hacia el labial de la muñeca van a estar las ramas sensitivas del nervio radial. Y hasta el cubital van a estar ramas sensitivas del nervio en la parte dorsal, donde metemos por toda la edad del plano de la muñeca, vamos a separar esas fibras nerviosas y si damos un colgajo de piel con superior en la subcutáneo, ahí se nos van a ir esas fibras nerviosas y no vamos a tener un daño, no vamos a tener un síndrome. Entonces es importante en el sentido que mencionamos ahorita el extensor polilógico, que es el extensor que lo podemos lesionar. Recuerda, de la mano de la muñeca tiene 6 compartimientos. El compartimiento más radial es el compartimiento del extensor corto del pulgar, del ador largo del pulgar, estilo radial. Nos lo encontramos frecuentemente cuando tenemos coraje radial. De los compartimientos son el extensor longus y el extensor radial breve. El movimiento es el del extensor cubital del índice. El cuarto compartimiento son todos los extensores comunes de los dedos y el extensor propio del índice. El compartimiento es el extensor propio del meñique y el otro compartimiento que lleva el estiloides cubital es el extensor generalmente no metemos a nivel del compartimiento y abrir el retináculo de los extensores a un lado y vamos exponiendo las otras estructuras tendinosas y los otros compartimentos para llegar al dorso de la muñeca. Le vamos a cutáneos con los nervios y los vasos especiales y nos encontramos en el caso del retináculo de los extensores. Lo abrimos en forma de faceta para cuando vamos a hacer el cierre poder una polea que se formen cuerdas de agua no la hagamos. Entonces hay que tener precaución con tocar esto. Y el extensor polilógico el que va hacia el pulgar y aquí estarían los otros compartimientos. Aprobado. Perfecto. Entonces ahí presente lo del retináculo. Bueno, nos encontramos que vamos a entrar por el cuarto compartimiento, abrimos el retináculo y vamos a el retináculo generalmente en Z lo podemos elevar en cuidados grandes. Nos vamos a entonces, vamos a separar todos los tendones extensores y vamos a separarlos hacia el lado cubital y hacia el lado radial. Allí encontrar la cápsula articular y vamos a encontrar 2 ligamentos importantes en el dorso de la muñeca. Uno que es el ligamento intercalaciano dorsal, que va desde el tubérculo del escafoides en la parte distal hasta el piramidal. Y hay otro que se llama el radio piramidal. El lado lateral del radio hacia el piramidal. Y en este sitio queda un espacio por donde nos vamos a meter y hacer la capsulotomía. La capsulotomía la hacemos de manera, con el fin de preservar estos ligamentos, porque sin ligamentos podemos estabilizar un poco el carpo. Y con esto podemos dar a todos los huesecitos del carpo, hacer la reconstrucción de las inestabilidades dorsales del carpo, hacer osteosíntesis de los huesos del carpo e inclusive las fracturas del polo proximal del carpo. También cuando necesitamos hacer obstáculos del reborde hacemos elevación y capsulotomía para poder mirar la superficie articular de radio desde arriba y mirar que si haya una congruencia articular.
Si nos va al lado cubital de ese abordaje, podemos a lo que sería la articulación radiocubital distal y que es en este punto el fibrocartílago triangular, que cumple las mismas funciones que un método y que un método, que hace es darle estabilidad a la articulación radiocubital. El fibrocartílago triangular se pega del borde lateral, no medial del radio, ¿sí?, a la base de la tiroides cubital y el principal estabilizador de la articulación radiocubital distal. Pues han escuchado que cuando se enfermedad pueden presentarse lesiones del fibrocartílago, corresponde a lesiones básicamente de esta estructura. De los dorsales vamos al abordaje de radio distal, que para ese es como el más frecuente. Resulta que las fracturas del radio distal corresponden al 16 a 20% de todas las fracturas del organismo. Son las fracturas posiblemente más frecuentes del organismo. Los picos de edad, en joven, por traumas de alta energía y con las motocicletas, podemos muy frecuentemente con personas de edad avanzada, realmente por falla, por caída de su propia altura con huesos osteoporóticos que le producen esta fractura. Casi el 95% de las fracturas del radio las abordamos por vía, porque con los sistemas de placas rodeadas podemos tirar fragmentos dorsales desde palmar, y cuando tengamos unos bien dirigidos hacia este punto. ¿Cuál es estar por vía palmar? Es una exposición mucho más amplia, que puede ir desde la tuberosidad del escafoides hacia la parte proximal. Entonces podemos abordar fracturas concomitantes del radio distal y fracturas del escafoides que pueden darse en algunas ocasiones. En esta central del ojo de fractura hay presente que hay unas relaciones articulares de ligamentos radiocarpianos cubitales, como lo mencionamos nosotros, que era lo del fibrocartílago triangular, y radio cubital dorsal palmar, y lo del fibrocartílago triangular, que están ubicados en el punto de articulación. Radiocarpianos, hay radiocarpianos palmares y radiocarpianos dorsales. Estos dorsales que son el ligamento intercarpiano dorsal y el ligamento radiopiramidal, del reborde de la faceta semilunar del radio hacia el dorso del piramidal. Hay que tener presente, y lo que les mencionaba ahorita, por este tipo uno puede hacer la capsulotomía para entrar al cardio. El cúbito se ha mencionado que considera que son 3 columnas, en donde hay una lateral, que es la de la estiloides radial, que sirve básicamente para que se peguen los ligamentos carpianos en ese punto. Hay una intermedia, que es la de la faceta del celular, que soporta las cargas de radio. Normalmente el 80% de de la movimentación antebrazo se da 80% por radio y 20% por cúbito. Y del 80% se transmite por la faceta del semilunar y otro 20% apenas por la faceta de la estiloide radial. Entonces, es tan importante la faceta semilunar, y es la que realmente primero debemos armar cuando tengamos las fracturas del radio. Entonces, sirven para eso. Y el cúbito sirve como pivote para que el radio rodee a través de él en el movimiento de cronosupinación. Y esta no es la que más carga, pero como les nada más por ciento de la carga. Recordemos, en la parte está el tuérculo del ilices, que después les mencioné ahorita, ahí es donde hace la cola del extensor. Hoy no se supone que el tuérculo del ilices es la zona más dura del hueso que hay en el radio distal. Aquí teníamos la estiloides radial y la faceta sigmoidea o la faceta radiocubital distal.
Es importante tenerlo presente, sobre todo cuando tenemos fracturas intraarticulares, que quedan incompletadas. En este punto se pueden producir artrosis de la articulación radiovital. En este punto es donde se presenta la promiscuidad. La biológica del radio es muy importante tener varios parámetros. Normalmente el radio es un poco más largo y se calcula más o menos la altura radial es más o menos entre 11 y 12 milímetros con respecto al cúbito. Esto es la regla de los 11, ya lo miramos por qué. Y una se refiere a la longitud del cúbito con respecto a, normalmente debe ser una varianza de una neutral, pero se calcula que es estable hasta 2 milímetros más largo, 2 milímetros más corto, y esto es lo que llamamos cúbito plus o cúbito mínimo. En normal, esto es bueno. De altura, y entonces vemos que el cúbito queda más largo y se pierde la altura del radio y queda a la misma altura del cúbito. Entonces esto es importante. Normalmente acepta que el radio no debe tener una cúbito de más de 5 milímetros. Esta es una reducción cuando tenemos la área del radio es entre 15 y 20 milímetros. Un radial es perpendicular al eje del radio, que la tenemos acá, y una línea que va por toda la carilla articular del radio. Normalmente son 22 a 23 grados. Es intentar crear cuando vamos a una obstrucción del radio. Y normalmente el radio, en su vía lateral, tiene faceta articular, una carilla articular, tiene un tilt o una inclinación palmar, que es menos de 11 grados. Es lo que está ahorita 11 grados de longitud, 6 centímetros de longitud, 11 grados de inclinación palmar y 22 de inclinación radial, de los 11. Es lo que uno puede observar. Tenemos una radiografía en donde tenemos donde inclinación hacia el dorso y vemos que el cuerpo se deslizó hacia el dorso. Cuando lateral trazamos una línea por el eje y tras una línea por el eje del metacarpiano, esta se debe intersectar normalmente en el carpo. Aquí tenemos una fractura del radio con una pérdida de inclinación del radio. Vemos que esas líneas están diferentes y traslada todo el carpo hacia dorsal. Es muy bien uno reducir la anatomía normal. Bueno, el abordaje se hace la inclinación más o menos de unos 10 centímetros, que normalmente está centrada en el radio, y cuando abrimos la piel nos vamos a encontrar el tendón del flexor radial del carpo, que es el que vemos aquí. Un poquito nos vamos a encontrar una arteria que es la arteria radial superficial. Siempre intentamos respetarla, porque nos va a formar el arco superficial. Y en ligarla no hay ningún problema. Afortunadamente, cuando tenemos toda la circulación en este punto y hay unas comunicantes de arma superficial y profundo, en que si hay estas arterias leonadas, se están obteniendo por otro producto. En el flexor radial del carpo se hace una disección distal de la arteria radial superficial y ponemos el músculo pronador cuadrado. Entonces ya vamos a mirar. Aquí cuando elevamos el pronador cuadrado nos vamos a encontrar una cosa que se llama la línea divisoria o la línea de las mareas. Es una tónica que nos va a servir aquí en parte más distal para identificar el rebote de la superficie articular. Se calcula que hacia la estiloide radial, desde línea divisoria hasta la articulación son 14 milímetros, pero en la parte de la estiloide de la paréntica semilunar nada más hay 2 o 3 milímetros de distancia desde la línea divisoria hasta la superficie articular. Entonces, para no entrar en la articulación tenemos que respetar esta línea divisoria. Aquí el músculo pronador cuadrado
que nos lo debe haber separado del flexor radial del carpo, y parte de acá es parte fibrosa del pronador cuadrado. Aquí es en donde abrimos para en L este pronador cuadrado y encontrarnos con la divisoria. Entonces aquí he dejado el pronador cuadrado, aquí la línea divisoria, y vamos a ver ya lo que es el foco de fractura. Para este es el músculo pronador cuadrado, este es cubito, este radio, y aquí vamos a encontrar el compartimento extensor en este punto. Esta arteria radial y es el tendón del flexor radial del carpo. Vamos a meter, miremos, el compartimento extensor, radiales, que casi siempre lo cortamos. La divisoria en este punto, él es el flexor radial del carpo y este es el músculo pronador cuadrado. Que decimos cuando hacemos la radial, que queda una superficie completamente plana en el radio, sino la colocación de las placas ahí en ese punto. La dorsal es más compleja, entonces poner placas ahí es mucho más difícil y muchas hay que moldearlas. En cambio, en la parte palmar casi nunca hay que moldear las placas porque esa superficie es totalmente plana. Normalmente hacemos una contomía en Z del brazo radial, eso que facilita que la radial nos quede más suelta y podamos hacer una reducción fractura mucho más fácil. Y debe respetar toda la musculatura que entra por la zona cubital del radio. Interpretar esta zona, porque aquí entra la circulación de la diáfisis del radio. Y entonces, respetamos, no vamos a desvalorizar la diáfisis, no vamos a tener problemas de no unión de fracturas. Por ejemplo, las arterias entran por esa parte distal. Y el fragmento distal normalmente se irriga es por unas arterias de los extensores que se llaman las arterias retinaculares. Esas realmente están adheridas a los fragmenticos distales del radio distal. Caemos por la acción del fragmento primario e intentamos ingresar al foco de fractura a través del foco con el fin de impactar todos esos fragmentos contra el carpo que nos van a seguir servir y va a ayudar en la reducción. Aquí está el segmento proximal y aquí están fragmenticos distales metidos. Aquí está el de radial, el metro, otro palmar y la de una excursión transfocal. Volver el radio en su lugar y vamos a retirar. Palmar de la muñeca es otro tipo de traje. Generalmente lo utilizamos para liberación del túnel de carpo, para hacer una astomía, sacar tenemos tumores en el túnel de carpo para reparar los tendones. Entonces, cuando tenemos lesiones en estos sitios, o infecciones en la muñeca o en ocasiones en fracturas y luxaciones. Eso puede extender muy fácilmente hacia proximal con la Henry anterior que mencionamos ahora, y en general no tiene riesgos de estructuras vasculares. El más grande que tenemos un fogaje por ahí en esta rama palmar cutánea del nervio mediano. Ahorita mencionamos que el nervio mediano iba un poquito con el sector radial del carpo. O sea que tiene porque por ahí también va la ramita palmar cutánea del nervio mediano, que la habíamos lesionado. Un poco más distal, si nosotros hacemos con el dedo y lo ponemos en evidencia penal, ahí generalmente va a estar la rama motora penal del nervio mediano. Entonces tenemos que estar presente de buscarla ahí en ese punto para no ir a lesionarla. Aquí la generación se debe hacer en línea con el cuarto radio. Aquí este sería el del palmar longus, aquí sería el nervio mediano, y acá la rama palmar cutánea, y lo que les dije, un poquitico más está en la región penal, la rama motora del mediano. Entonces aquí tenemos presente el cavialis y el palmar longus,
Esos dos normalmente va al nervio mediano para que lo tengamos presente. Es la estructura más superficial que hay ahí en ese punto. Ustedes ven, el nervio mediano está ahí de primerito y es lo que nos vamos a encontrar. Y poner una sondita canalada o una sondita para hacer la disección en ese punto de la garra. Podemos hacer un nervio mediano para un lado, y vamos a encontrarnos al fondo, ya que es la cápsula articular de la cápsula de la muñeca en este punto, y en ese sitio ya podemos abrir esa cápsula articular y encontrar los elementos del carpo y encontrar también los huesos del carpo en la red más profunda. Utiliza en pocas ocasiones para hacer osteosíntesis y fijaciones de fracturas en los huesos del carpo. Casi siempre las fracturas de huesos del carpo tienen por abordaje dorsal. Bueno, el cuarto se refiere al cuello y al cuello metacarpiano. Los dedos contarían como rayos. Los rayos segundo, tercero y cuarto. Al menos por el cuarto rayo, vamos a estar un poquitico más cubicados en nervio mediano, no vamos a caer directamente. Entonces, encima lo vamos a proteger. Por ese lado, tenemos un poquitico más riesgo. Casi los abordajes, por ejemplo, para el carpo entran sobre el cuarto radio. Si nos un pico más lateral hacia el lado, vamos a tener inmediatamente en el mediano. Y si nos vamos un pico hacia el quinto radio, nos vamos a meter en el canal de bullón o el canal del nervio bucal. Y entonces vamos a tener problemas. Después pretende utilizar eso. El cual bueno, palmar para el escafoides. Las fracturas del escafoides son bastante frecuentes. Recuerden realmente la vascularización del escafoides entra de distal hacia proximal, porque es frecuente que las fracturas del polo proximal puedan hacer necrosis vascular porque sean y entonces entramos y entra un poquitico por distal y si entramos por vía palmar es un abordaje más o menos seguro para la circulación del escafoides y vamos a recuperar. El palmar del escafoides lo utilizamos generalmente para hacer injertos o el escafoides cuando tenemos nombres para reducciones abiertas de fracturas, aunque ustedes han visto ya con algunas frecuencias intentando hacer percusiones, pero son muy desplazadas, hay que hacer reducción abierta para poder tener el visible del hueso, poder hacer una reducción anatómica y también se podrían hacer resecciones del polo proximal del escafoides por esta vía, pero no es la más utilizada. Se pueden estiloidectomías radiales cuando vemos casos de artrosis o de lesiones muy importantes de la tiroides, pero no es tan frecuente. Una abordaje generalmente por este sitio y la por el escafoides, pero la desventaja es que no se puede extender muy fácil, aunque podemos extender un poquitico hacia el radio para poder, por ejemplo, injertos o de ahí el radio distal, los injertos vascularizados, que es la técnica macular, así perforador cuadrado, un pedacito de lleva a la unión del escafoides, pero es un poquitico complicada. Que existirían en riesgo, no muy distal, hacia un tenar de la mano, pues la vamos un poquitico más cruzales, podríamos, y si traspasamos el flexor radial de carpa, podríamos lesionar la rama palmar cutánea. También que por ahí va la arterita radial, que hay un abordaje del radio. Entonces hay que tener también presente de que no nos vayamos a lesionar. Es unos 3 o 4 centímetros de longitud. Directamente nos vamos a encontrar el flexor radial del carpo y a la altura de su vaina tendinosa con el fin de rechazarnos al lado cubital.
Después vamos a encontrar hacia el fondo la cápsula articular radiana. Pueden abrir esta cápsula articular y allí nos vamos a encontrar unos ligamentos que son ligamentos radiocarpianos, que es el ligamento radioescapocapitado. El ligamento hay que abrirlo para llegar directamente al escafoide. Ya entonces podemos hacer las preguntas que necesitemos a este punto. En la tenemos abordajes para los dedos. Mediante casi todos los abordajes para los dedos que hacemos cuando hay fracturas no es dorsal. Ven que podemos hacer la exposición tendinosa, no tenemos los paquetes vasculares, por ejemplo, vamos a enfrentar a estos paquetes y vamos a dar lesiones, y son los más frecuentemente utilizados para hacer las reducciones de las alturas de los huesos de las panadas. Son bastante extensibles, uno puede siguiendo todo el resto de los metacarpianos. La desventaja es que hay patologías de tipo palmar que no se pueden abordar por dorsal. Sin embargo, la gran mayoría de las fracturas de la balanza se hacen por vía dorsal. Y se siguen instituciones en el dorso. Aunque han dicho que se podría longitudinal, que veas muy forman tendencia como a hacer refracciones que se presenten abordajes en Z y no inmediatamente se dan cuenta es el tendón extensor, que es el que vemos aquí en este punto. Entonces puede hacer dos cosas, o puede abrirlo longitudinalmente por dentro, o puede irse entre el tendón extensor para la bandeleta central y la bandeleta lateral y abordar la ganancia. Es lo que vemos aquí. Puede irse por todo el centro, o puede irse uno con una ladito y entre la bandeleta central y la bandeleta lateral hacer el abordaje en ese sitio. Con eso llega uno directamente al periósteo. A un periósteo y uno ya puede encontrar todo lo que es la ganancia, inclusive hacer la capsulotomía, para ya hacer síntesis de fracturas intraarticulares, fracturas de los cóndilos o fracturas de la base de los palmares. No, bastante fácil, un poco riesgos de estructuras. Lo que hay que hacer es respetar con los tendones, pero los mismos tendones los vamos a utilizar para hacer abordaje nuestro. También aumento con fuerza. Uno no hace una Z, sino que eleva la piel y expone lo que es la fuerza, y con eso hace la abordaje a través de todo el tendón extensor por todo, y expone uno la fractura de la falange y hace su osteosíntesis en esto, y después hace cerrar el tendón extensor y es encima de la piel. Dedos, en la región hay múltiples abordajes. Recientemente utilizaron este en zigzag, se llama de Brunner. Y en estas esquinas, generalmente por aquí, pasan los paqueticos colaterales nerviosos y vasculares. Entonces, a este punto no podemos profundizar mucho. Tenemos presente esto. Y están los tendones, entonces hay que tener eso presente. Son extensibles, uno puede seguir por las incisiones en Z hasta la palmar, inclusive hasta la muñeca, y generalmente nos dan muy buena exposición de los tendones y de las estructuras vasculares. Aquí el tendón flexor, pero acordemos que por aquí, por los laditos, van los paquetitos vasculares, hay que tenerlos presentes. Generalmente están 2 milímetros a el sitio donde se unen los pliegues palares en la parte de entonces. Nosotros vamos por acá, 2 milímetros por debajo van a estar esos pasos vasculares. Se hace aquí en forma de zigzag de 90 grados, dice la piel, el tejido graso, y nos vamos a encontrar inmediatamente lo que son los tendones
sectores, tanto el superficial como el profundo. Recordemos que el tendón superior llega a la base de la falange media y el profundo llega a la base de la falange distal. Hay un sistema de poleas, son la A2, que está en la base de la falange proximal, y la A4, que está en la base de la falange media. Esas dos son indispensables, porque si se pierden esas poleas, se pueden formar cuerdas de arco y entonces se pierde la función de los tendones flexores. Se pueden abordar a través de las poleas, pero más complicado. Hay que hacer una sección Roma de tendón aquí en el centro, y acuérdense que por ahí están los paquetitos vasculares al lado tendón flexor, para que tenga precaución con el bisturí del de ese lado. Las poleas en general, hay poleas crucis y poleas frecuentes. La 1 que queda en la cabeza del mecaniano, esa es la que produce los dedos en gatillo. Esa hay que cortar cuando hay una lesión de dedo en gatillo, que es en la de la falange proximal, y la A4 es de la falange media. Esas son indispensablemente, hay que preservar cuando vamos a hacer una boca. Sí, es alguna traducción de pues, Inclinación. Palmar. Es inclinación palmar o inclinación hacia abajo. El articular del radio tiene esa inclinación generalmente hacia palmar. Y hay que intentar restablecer esa inclinación. De pronto, de otra vez, esta inclinación del radio y de este estilo, donde la carilla es una traducción como el inglés, esta cabeza tiene esta inclinación y esa es la que intenta restituir. Por eso es la cuando es inclinación que los tornillos van, los males, los de la proximal se dirigen hacia acá, hacia el dorso, con inclinación. En subcondrales, acordémonos que este hueso subcondral es el más duro y hay que intentar aprovechar ellos para que se fijen en ese punto y sostengan la fractura adecuadamente. Los generalmente vienen las no metan articular, por eso el entrecruzamiento tiene esa posición. Sí. Una radio, estaba en la comunidad. Sí, 1% de la carga de la muñeca se transmite por la faceta del lunar. La faceta. Sí, es importante. Y por eso es que uno cuando va a hacer una fijación del radio, siempre debería fijar la faceta. Y lo que uno intenta hacer es poner primero uno o dos tornillos en esa faceta semilunar y después irse uno para la estiloide radial y poner otros tornillos. Entre otras, porque es la estiloide radial está un poquito separada. Pero, fijando primero los tornillos, puede coger la principal reductora y los fragmentos y ya poner el tornillito hacia el estiloide radial. Esta propuesta no sé si se invierta completamente. Ya, el cúbito, el órgano, del 80%,
y el porcentaje por la cúpula radial. Y por eso es capitomía y no sea tanto la biomecánica del codo. Siempre y cuando la anterósea entre el radio estén buenas. O sea, está rosa. No puede hacer capitectomía porque toda la carga se va a seguir transmitiendo por el radio. ¿Cierto? En caso, por eso usted de pronto ha oído mencionar que uno tiene que hacer una prótesis de cúpula radial. La enseña a transferir esas cargas del radio cúbico en la parte de Exactamente. La mente tiene que estar. Entonces uno que tiene una fractura de la cúpula radial tiene que ponerle atención a una cosa muy importante, es evaluar la articulación radiocubital distal. Porque vemos que la varianza ulnar es más de milímetros. Pero esto, si nosotros tenemos una fractura de la cúpula radial muy diminuta y mira radiocubital distal y vemos que el cúbito está muy prominente, está con la varianza, el cúbito está más largo que el radio, con la parte distal es porque la membrana interna se rompió. ¿El radio con qué? O hacer una osteosíntesis y tenemos que hacer fragmentos buenos para hacer la osteosíntesis. O si no, poniendo una cúpula radial. Para que se mantenga la longitud del radio y pueda esa membrana. muy importante que nos da antes de Totalmente de acuerdo. Es que uno le enseña cuando está viendo oportunidades, cuando usted tenga fractura de una articulación que tenga radio de la articulación con la distal. Ya por ejemplo, y casi no exactamente. Por ejemplo, si tú tienes una fractura de fémur y ya querías tener una radiografía de la rodilla, radiografía de pelvis o de cadera. Lo mismo, tener una fractura del radio, ojalá una fractura en la muñeca. En una radiografía para que pudiera ver cómo está en la anatomía. Y hay que dudas, ojalá tuviera una de otra contral para que mire uno cómo es la variante ulnar, porque hay gente que tiene su propia y puede ser un poquitico con varianza ulnar positiva. de la función de radial cuando lo sucede o cuando no. El brachiorealis es un músculo que no tiene y simula que hay supinación, pero el porcentaje de supinación que hace el brachiorealis es un 15-20% de la fuerza. Casi toda esa supinación se hace con el bíceps, es un supinante, él se prima la velocidad física, y también un poquito con el músculo supinador. Pero el brachiorealis es un leve supinador. El uno lo puede dejar sin durar. El se adhiere y con todos los tejidos de ahí. Y la herencia que se pierde quita. Intento repararlo, pero si por algún motivo no me dejo repararlo, pues, mayor la potencia. El pronador cuadrado, ¿cuáles son las funciones? Básicamente tiene las funciones de ser pronador, porque el principio pronador de la muñeca, del antebrazo, es el pronador redondo. De arriba empieza desde el epicóndilo y sale en la cara lateral del radio. Uno el abordaje de Henry anterior, está el pronador, el vuelto se pega. El pronador cuadrado, entonces, ¿qué hace? Una débil pronación y estabilizador secundario de la articulación radiocubital distal. El estabilizador es el fibo cartílago triangular, pero el de una débil estabilidad también en la radiocubital distal. Y
Eso también, esas son como las dos principales funciones. ¿Por qué o por qué no se estructura? Si uno tiene una carga cristal y tiene un poco de estabilidad de la radiocristal, ayuda el detonador. Es que si tú dejas una placa expuesta ahí, hay unos flexores. Si la placa expuesta, los flexores pueden friccionar contra esa que se pueden producir en los municipios de estructuras, motivo por el cual se abandonaron mucho las placas dorsales, porque las placas dorsales quedan tan agarradas en tacto íntimo con los extensores. Estudios del doctor Yuki demostraron que se producían rupturas tendinosas hasta en un 25% de los pacientes cuando les ponían las placas PI. Entonces ellos alcanzaron a conocer las placas PI. Es una indicación. Pero gracias a las placas PI fueron las primeras bloqueadas que salieron en el mercado. Las primeritas fueron las placas PI, que se llevan en la parte distal, en la parte proximal. No. Unas placas así como una forma de PI. ¿Qué es lo que pasaba? Es que como pasaban por el tubérculo del líster y ya respetar el tubérculo del líster, y esa vecita, tú tienes una placa dentro del equipuerno, que es así como la está el palmar. Esa es palmar. Es un artículo que casi nadie la usa. Es palmar. La placa PI era medio parecida a él. Así. Entonces, volvemos y para tapar esas placas que queden en contacto íntimo con los tendones flexores y no se produzcan tendinositis y rupturas tendinosas de los flexores. Y esta cosa por la cual se debería ser el pronador. Y que cuando existe una unión, por decir algo, una infección, uno le da a este hueso vascularidad, un cuidado muscular, le robó un sólido, pero todo un musculito ahí particular el hueso y el aporte sanguíneo. Un tío fractura, un musculito que lo tiene ahí. El aporte vascular. El ideal es un de economía a como la encontró. Entonces, esas son por las cuales yo estoy a favor de suturar el pronador cuadrado. Hay gente que no lo sutura y hay trabajos que están empezando a salir. Nosotros estamos intentando hacer uno en el hospital. Sutura de pronador y sutura de no pronador. Con dos autores, uno que nunca lo sutura y otro que es lo futuro. Para ver si hay alguna diferencia en la evolución de estos pacientes. No que no haya mucha diferencia, pero que hagan inquietud. Es relativamente cierto, porque hay unas fracturas no está tan desgastadas que destrozan ese pronador y por más que intenten capaz de hacerlo, pero sí depende también de cómo uno haga bien funciona así en forma de como mostré general para uno cerrarlo. Hay veces no queda tan hermético y tan bonito y ese no tiene tendencia a desgarrar, pero es juicioso con eleva, y si uno yo casi siempre lo elevo con el electrobisturí, casi siempre, y me va dando lo más de chévere, pero pase como un director de pronto se le desgarra pero eso es una película de nada que no eso es cierto. Es porque teniendo los tendones flexores. Sin embargo, a pesar que nosotros estamos haciendo abordajes palmares
como se están viendo estructuras de los tendones extensores. Para por dos motivos. O muy acuciosos con la broca hasta el otro lado y enredamos el tendón extensor y nos devolvemos y quedó el tendón ya tocado. Sí, hay veces dejamos tornillos muy prominentes dorsales que introducen tendores y atracción y rupturas tendinosas, que son como las dos causas. O a veces también se rompen y es porque uno ataje palmar, uno reduce, pero pueden quedar espículas el dorso, el dorsal, la espícula social para ahí, que es como la misma fractura cuando quedan las cosas de todo el tiempo que cuando pero esa no es tan frecuente, pero podría presentarse en y yo he visto pacientes a los que le hemos tenido que, sobre todo en el sector del pulgar, que no hace contenido se rompe, les tengo que dar, tiene tenografias o transposiciones en el hay una acción que la presión de Hewitt, la que no la enseñó, la presión de Hewitt, ya te voy a decir por qué la pusieron así. Porque el Hewitt, cada vez que ganaba, hacía un saque, ya. Hacía entonces al autor que creo que fue el año pasado, Ravi Díaz, y una zona de ortopedia, él hace flexiones que entra el rayo en esta posición. Uno hace flexión de muñeca y hace y uno todo sobre el cuerpo listo. Entonces uno puede mirar que hay proyección, sí, que hay tornillos ponentes. Que realmente tomo la medida y resto de 2 y 4 milímetros acá. Se cae logra el tornillo que hace que por lo menos el 80%, entre el 75 y el 80% del espesor del radio es suficiente. Fijación, no tiene que ir a coger la otra cortical. No, exactamente. Eso es los ubicados. Y más si uno lo utiliza con la inclinación que mencionamos ahora. Los de idea proximal dirigidos hacia distal, porque hace un efecto cáncer o epidemico. En todas las fuerzas que vienen acá se deslizan hacia acá y se mantiene la articulación y no se lucha hacia dorsal, sino que se mantiene que las fuerzas aquí y por los tornillos se transmitan hacia la placa. Exactamente. Eso es la idea. Más preguntas. Con respecto a la libertad. Nosotros tenemos una del escafoides, pero también tiene del escafoides, eso depende. ¿Qué me está hablando de la de cada del escafoides? El tipo de artrodesis de escafoides. Digamos la artrodesis valiocardiana completa, empezamos una placa dorsal, igual desde el tren metacarpiano hacia el radio, tenemos la placa usual del círculo, o que San Pedro también la tiene que hacer. Uno tiene que hacer escarificación de las superficies articulares de la placa entre el escafoides y el semilunar, y la que proxima la parte distal del escafoides y el semilunar, la proximal del capitado, y llega hasta el terreno metacarpiano. Esas son las que uno tiene que escarificar.
Y ahí no hay que quitar el escafoides. No el escafoides. ¿Qué va a hacer? Es una artrosis. Y aquí hay cuatro esquinas con la plaquita de Spider. Como están las cuatro esquinas, las articulaciones que vamos a fusionar o lo que estamos a fusionar son el pitano, el lunar, el piramidal y el amatal. El cuatro de resecar, esos para los que ya no tenemos que quitar el escafoides. Todo la de cuatro esquinas. Hay artrosis de cuatro esquinas. Generalmente, cuando vemos patologías como una necrosis vascular del escafoides, de la parte del casco, es respecto a la articulación de la inguinal con la facetica celular del radio. Esas son dos articulaciones para poder hacer la artrosis. Siempre se presenta pero la característica de acuño me da sí. Pero es que esa es la palabra que se utiliza para las artrosis intercarpianas, no radiocarpianas. Hay oportunidades que puedes decir algo a un poco de carga, al tiempo, o a una artrosis importante. Y hay una cosa que se llama una carpectomía de la hilera proximal. La hilera proximal consiste en quitar como el escafoides, el lunar y el piramidal. Que el cántaro o el hueso grande haga relación con la facetica celular del radio. Esas artrosis tenemos en la radiografía. Es arquitectónica, secciones de la primera fila. Tenemos la radiografía, es horrible, pero funcionan bastante bien. Y este tiene la ventaja de que queda con una movilidad por lo menos un 50% de movilidad en la que tenía. Y son que pueden hacer cargas. Y entonces la pueden usar bien, con buena carga. Un país que es fundador de barcos y es un sitio de estos de acetileno. A mí usted a soldar en un barco y es con esa cosa le va a gustar con una sección de la primera fila. Y esa se puede convertir en caso de que empieza a venir mucho, aunque totalmente muñeca después poniendo en la ya como por ejemplo y no todas las facetitas en lugar buena, facetitas que está buena, entonces en una fila y con eso se da como 10, 15 minutos de vida a una muñeca y convertir en una profesión total cuando ya esté ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna cosa que quieran preguntarle al doctor? Quieran saber por nuestro lado. Y hace una cajuelita de un pueblo y ese bonito lo general por la cuando hace la
la de casco o la de casco? Por las pilas, pues, las estaciones que tienen, haciendo la gente. Sí, están en arañas, en cuadros, no sé qué. Sí, ese de acá, pero realmente la de 4 puntos que tenemos nosotros era la indicada. La placa que mandó es la llamada. Sí, le dicen así, como se le chanza todos los cosas para después, así, Con ese nombre. Claro que empieza la calidad, otra cara, no me acuerdo cómo está, pero que hay. Esa práctica no hay. Claro, es 5 próximos.